varias células reunidas ahorita con el resto de los hermanos. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días a todos, amados hermanos, a todos los que en casa están viéndonos en esta grabación en línea, en directo. Muy buenos días a todos los que están reunidos en las diferentes células que tenemos. Muy buenos días para aquellos que están viéndonos en esta transmisión en vivo. Queremos desearles un día de mucho gozo, de mucha bendición. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en este México? Lamentablemente hay de todo. Y yo quiero, como pastor, presidente en esta confederación, en esta comunidad de integración familiar, animar a todos mis hermanos, a todos los que son mis ovejas. Soy el primero en desear que ninguno se contagie. Soy el primero en desear que todos estén en paz, porque a paz nos llamó Dios. Soy el primero en pedirle a Dios también que el día de hoy haya alegría, que no haya diferencia. Hay diferentes opiniones en torno a lo que está ocurriendo. Yo quiero pensar primeramente que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos protege, un Dios que cumple sus promesas. La Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de preciosas promesas de un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos ama, que es nuestro papá. Yo quiero primero pensar en eso, a pensar en todos los videos que empujan a la gente al pánico, en todos los videos que empujan a la gente a la paranoia. Quiero pensar más en todas las promesas que el Señor nos ha dejado. En eso quiero pensar antes que pensar en lo demás. Es verdad que hay una problemática con el virus del coronavirus 19. Es cierto, pero yo quiero pensar que por arriba de eso está nuestro Dios a favor de nosotros. Aprendamos de estas circunstancias, respetémonos. Hemos de tolerarnos también. Si tú no crees como yo creo, respeta mi opinión. Y yo procuraré respetar también la tuya. Dejemos las burlas a un lado. Dejemos sobre todo esta paranoia y este gran temor que se ha sembrado. Porque también hay razones oscuras para que este México entre en un pánico en el cual no debe entrar. Oremos, porque la economía de nuestro país, por causa de todo esto, de esta parafernalia, está siendo muy afectada. Oremos por los que están dejando de recibir el sustento diario. Oremos porque nuestro gobierno pueda tener de parte de Dios, especialmente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la sabiduría para que él continúe amando al país como creo que lo ama y teniendo cuidado de todos los mexicanos. Amados hermanos, disfruten el día de hoy de la palabra que hasta ustedes les va a llegar a través de nuestro pastor consiervo Eusebio Saavedra. Recibamos la bendición de Dios, levantemos el corazón, levantemos el ánimo, porque el Señor está con nosotros y seguirá estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les guarde. Bienvenidos y reciban allá en sus casas la transmisión y la bendición de Dios. Amén. Hoy queremos que tú gobiernes nuestro caminar. No nosotros, Señor, sino tú, Padre. Tú eres solo Dios. Bendito seas, Padre.
y adorar, adorar, adorar. Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Dile nuevamente, Padre de misericordia, Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí. Sí, Señor. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Solo a ti, Señor. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, Señor. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Sí, Señor. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Una vez más, dile, te quiero adorar, Señor. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Sí, Señor, adoramos tu nombre, Padre. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, nunca nos va a separar.
convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos une, nunca nos puede separar del amor de Dios. Estoy convencido de que Nada podrá separarnos del divino. cántalo con fe. Esa es una promesa. Cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, Ni lo profundo, ni la vida, ni la ni la muerte, muerte. Aunque el diablo nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. Aunque el diablo nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué promesa acabas de cumplir, hermano? Mira, escucha bien esto. Si ponemos atención, dice la palabra de Dios que hay que cantar con entendimiento. ¿Sabes una cosa? Porque Él ha cambiado mi lamento en danza. Por eso es que le canto. Tengo muchas más razones de qué cantarle y de qué estar agradecido. ¿Tú también? Cántale con todo tu corazón al Señor. ¿Están listos? ¡Vamos! Él ha cambiado mi lamento. No caiga. Cántame de su corazón. ¡Venga! Y por eso no caiga, cantaré de su corazón a mí. ¡Aleluya! Él ha cambiado mi lamento. Cántalo con todo tu corazón. Donde solo había dolor, Él trajo sanidad. ¿Dónde? La vida de su sol. Cántalo con tu corazón. Consolación. Siento su luz, el dulce amor que me ilumina. Pero en el santo tesoro que brillando está con su alegría. Él ha cambiado. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Amén. Aleluya. Yo cantaré de su gozo en mí. Amén. Donde solo había dolor, trajiste sanidad. Con la vida de su sol, nos diste consolación. Siento su dulce, dulce amor que me ilumina. Veo su... Gracias, Dios. Brillando está con su alegría. Amén. Tú has cambiado mi lamento, tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo. Su ira se, escúchalo bien, momentánea, Señor, mas su gracia durará para toda la vida. Tú has cambiado mi lamento. No callaré,
esperanza, eres un gozo en mí. Oh, 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 tú has cambiado la gente de mi tristeza. Y no callaré, cantaré de su amor y su poder, siento su gozo en mí. Yo lo siento, Él es bueno, por eso le cantamos, amén. Sí, Señor, a ti te cantamos, Dios, a ti te alabamos, Dios. Vamos juntos, sí. ¡Hey! ¡Aleluya! Tú eres bueno, Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Siempre. ¿O solo cuando nos bendice? ¿Crees que Dios es bueno siempre? Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en Él estás. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerlo, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es fiel. No puedo comprender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Ahora la guitarra que alabe al Señor.
Una vez más, bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Amén, gloria a Dios. Tomen su. Pues yo soy muy bienvenidos a todos, hermanos, comunidad de integración familiar. Bienvenidos a este servicio en línea que Dios en su misericordia también usa estos medios para que podamos llegar a otros, y más en estos momentos de crisis. En obediencia a nuestro gobierno hemos decidido y transmitir con menos de 50 gentes, tener servicio en nuestra iglesia. Ya más adelante pues Dios dirá que les ponga a nuestro gobierno. Gracias. Estos cantos que acaban de escuchar pues es obvio que se vieron que son grabaciones ya previas, ¿sí? Espero que hayan sido de edificación para sus vidas, hermanos. Les comentaba yo soy muy sentimental en este sentido. Creo que detrás de esta cara dura tal vez, pero tengo mis sentimientos y en cierta manera me duele ver pocos hermanos en la iglesia, pero sé, hermanos, que ahora muchos de ustedes están ahí en los diferentes hogares que hemos designado. Y es también una bendición. Esto me lleva a pensar qué va a suceder más adelante, ¿no? Cuando en definitiva ahora no nos están prohibiendo hablar de Cristo. Tenemos que recalcarlo, no nos están prohibiendo hablar de Cristo, de nuestra fe, sino por causa de la pandemia ahora estamos obedeciendo por razones de salud a nuestro gobierno. Pero pensaba yo ahorita en estos cantos, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando las normas sean más estrictas, las políticas sean más estrictas? Yo creo que nos vamos a extrañar, como yo hoy he extrañado al cuerpo de Cristo. Yo he extrañado hoy. Y no sé si Dios nos permita más adelante a muchos de nosotros todavía estar, ¿sí? Cuando venga una persecución a la iglesia, ¿sí? Meditemos en esto. Y alguien decía hace rato que orábamos que no debemos después de que pase esto, que Dios en su misericordia sea un corto tiempo, después de que pase esto ya no seamos iguales. Ya no seamos iguales. Habrá cambios drásticos en nuestras vidas. Meditemos en todo esto, hermanos, en todo esto que está sucediendo. Yo creo que son momentos que Dios permite, crisis que Dios permite en nuestras vidas y en la vida del mundo para que vengamos a Él. Aquellos que se han apartado del Señor por X causas, es momento de que ustedes vengan a Dios nuevamente. Por aquellos que no le conocen, que también vengan al conocimiento de Dios. Por aquellos que ya estamos y que decimos conocerlo, que nos afirmemos más en su palabra, que nuestra fe crezca más en estos momentos. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Yo ruego a Dios porque esta palabra, este mensaje que Dios ha puesto lo puso hace tiempo Dios en mi corazón. Sí, estoy hablando de hace más de 4 o 5 meses, y por razón de otras situaciones en la iglesia, ya no lo di, este mensaje, y ahí se quedó. He hecho algunos cambios,
y lo he vuelto a tomar. Cuando me dijeron que yo iba a ser quien iba o compartir o me tocaba mi turno de compartir, decidí tomar este mensaje, lo busqué, no lo encontraba ya, lo encontré, pero gracias a Dios ahora lo tengo aquí y creo que es bueno este mensaje para este tiempo de crisis. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que traiga de su Santo Espíritu a mí, hermanos, y a ustedes también, y que podamos recibir esta palabra como Él quiere que la recibamos cada uno de nosotros en nuestros corazones. Dios, te doy gracias, Padre, por este momento que tú me permites, Señor. Que tu Santo Espíritu venga, Señor, sobre cada uno de nosotros allá en las casas donde ahora se reúnen, Señor. Que venga tu Santo Espíritu a mí, Señor, porque tú prometiste, tú nos dijiste, Señor, que cuando viniera el Consolador nos enseñaría todas las cosas, Señor. Y hoy queremos que tú nos enseñes todas las cosas, Señor. Principalmente en este momento, en esta etapa que está viviendo nuestra nación y todo el mundo, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Viviendo la crisis, titulé este mensaje y vayamos, si quieren acompañarme, a la primera carta de Pedro 1, 3 al 6. Nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Amén. El apóstol Pedro nos mueve en esta carta a que tengamos, que esta época de crisis sea motivo para nosotros de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros, porque sabemos que Dios nos protege, porque sabemos que Dios está ahí presente en esta situación, que Él no se ha olvidado de lo que ahora nosotros estamos viviendo. Como nación y mundialmente, Él está ahí, Dios no ha dormido. Él tiene bajo control todas estas cosas, hermanos. Y este es el motivo por el cual Pedro empieza esta carta diciendo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que por su gran misericordia, primeramente nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Nuestra esperanza no está muerta. Nuestra esperanza no está muerta en estos momentos. Tal vez para algunos ya esté muerta. Para el mundo está muerta la esperanza. Hay pánico. Para nosotros como creyentes no está muerta nuestra esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que algún día nosotros estaremos con nuestro Señor Jesús y que le veremos cara a cara. Que aunque nosotros muramos, como dice la Escritura, como dijo Jesús, aunque ustedes estén muertos, vivirán. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que no tiene el mundo. Además nos dice para que podamos recibir una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Y esa herencia solo la vamos a recibir cuando estemos en gloria con nuestro Señor. Ahora el mundo está marchitado, está contaminado. Esas herencias que hoy se reciben están contaminadas, están marchitadas. Pero esa herencia está reservada en el cielo para nosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Ese es el poder de Dios que ahora nos protege, mediante la fe en su Hijo Jesucristo, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos.
Y todo esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Pruebas por un tiempo. Solo es un tiempo. Solo va a ser un tiempo. Diversas pruebas que solo estarán durante un tiempo, nada más. Y es el tiempo que Dios ha establecido. Nosotros no vamos a establecer ese tiempo. Es Dios quien establece ese tiempo, quien establece los tiempos. Amén. En Hechos 22, 14 al 16, el apóstol Pablo tiene una revelación de Dios. Tiene unas palabras de Dios para el trabajo, para lo que él ahora Dios le va a encomendar que haga. Sabemos que el apóstol Pablo está pronto a morir y va a ser que en ese momento está siendo trasladado a Roma para estar frente al César. ¿Sí? Pero Dios antes de partir le da unas palabras al apóstol Pablo, pero creo que son palabras también para cada uno de nosotros. Él le dice: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Este es el Dios, el que le da este mandato a Pablo, y es un mandato que nos da hoy en día nuestro Dios. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido a ti, hermano, hermana, para que conozcas su voluntad y para que veas al justo, a su Hijo Jesucristo, y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y yo creo que este es el momento en el cual nosotros vamos a ser esos verdaderos testigos de Dios, esos verdaderos testigos de Jehová. Ir y comunicar a las gentes en esta época, en estos tiempos de crisis, lo que hemos escuchado del justo, lo que hemos oído de Dios, de esa esperanza que tenemos tú y yo, de esas bendiciones que tenemos. Yo creo que es el día, el momento en el cual nosotros tenemos que ir y predicarles a las naciones, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros ahí en el trabajo. Esta palabra también es para nosotros. Y Dios quiere que la pongamos en práctica. Esto es lo que Dios le hablaba a Pablo, pero también nos habla a cada uno de nosotros. Ahora todos experimentamos días y tiempos de dudas y aflicciones en nuestras vidas. Y quizás hoy, mejor dicho, hoy nos encontramos al final. O mucha gente se encuentra casi al final de sus días. No hay esperanza para mucha gente. Y muy triste es decirlo, que también para muchos creyentes no hay esperanza. Muchos que han confiado en Jesucristo, hoy su fe es puesta a prueba. ¿Podrán superarlo? ¿Podrán estar tomados de Dios? Hoy nos encontramos todos en uno de esos días de crisis. Crisis tremenda. Noticias por todos lados. Noticias por todos lados. Las redes sociales están inundadas de noticias. Pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Las Escrituras nos enseñan cómo podemos encontrar esperanza y ayuda en días de pruebas. Hoy más que nunca tenemos que ir a la Escritura. Hoy más que nunca tenemos que ir a nuestro Dios en oración. Hoy más que nunca tenemos que ir a Dios en ayuno. Hoy más que nunca tenemos que estar en comunión. Estamos separados, sí, físicamente. Pero decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, pero en espíritu estoy con ustedes. Y hoy el Espíritu Santo nos une a cada uno de nosotros. Nos une.
Las distancias no son un estorbo para nuestro Dios. Hoy Él nos une en uno. Por eso es la esperanza que tenemos, que estamos unidos como cuerpo del Señor. Aprenderemos a través de las Escrituras cómo podemos tener la confianza plena que Dios nos llevará por cualquier tiempo difícil. Por cualquier tiempo difícil, la Escritura nos llevará, nos enseñará el camino, nos dirá cómo salir de la situación en la que te encuentras el día de hoy. Descubriremos cómo podemos salir más bendecidos cuando estos días de crisis se acaben. Ahí vamos a descubrir. Ahora es tiempo de recordar todo lo que hemos aprendido, de recordar todo lo que hemos leído en la Escritura. Hoy es tiempo de recordar cómo Dios ha rescatado a muchos de nuestros hermanos y hermanas de las aflicciones, de las enfermedades. Hoy es tiempo de recordar todo eso. Job decía, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida, golpea, pero trae alivio. Job 5, 17 y 18. Cuán dichoso es el hombre. Dichosos tenemos que ser a quien Dios corrige. Si esta situación que estamos viviendo es una corrección de Dios para nuestras vidas, debemos de sentirnos dichosos. Puede haber algo ahí, algo. Dios ocupa todo. Todas las situaciones del mundo, de la vida, Dios las está ocupando para enseñarnos algo. Entonces tenemos que ser dichosos. No menospreciemos la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida, golpea, pero trae alivio. Y ese alivio es lo que necesitamos todos. Job también dijo, Señor, he estimado que tus palabras son más necesarias que el pan. Señor, he estimado que tus palabras son más necesarias que el pan. He estimado que tu palabra es más necesaria de lo que ahora me esté faltando, Señor. Entonces tenemos que recurrir a la palabra de Dios. En estos días muchos de nosotros estaremos encerrados, estaremos en nuestras casas, no saldremos solo para lo esencial. Tenemos una gran oportunidad de tomar la palabra, de leerla. Si la tienes en audio, escúchala. Hoy es un buen momento, una buena etapa. Tomemos esto para bien. Y cuando tenemos esa actitud de Job en cuanto al pan de vida, que es la palabra de Dios, va a haber vida en nosotros. Cuando nosotros consideremos que es mejor los dichos del Señor que el pan, que las necesidades que tenemos de vestido, de sustento, que es mucho mejor la palabra de Dios, ¿sí? Va a haber vida en cada uno de nosotros, porque Dios así lo ha dicho. Vamos a Job 33, 14 al 22. Aquí hay unas palabras también tremendas de Job. Job 33, versículo 14 al 22. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibimos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser se encuentra repugnante la comida. El mejor manjar nos parece aborrecible. Nuestra carne va perdiéndose en la nada. Hasta se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos de la muerte. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud,
Si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño. Orará a Dios y Él recibirá su favor. Verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. El hombre reconoce públicamente: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Yo creo que este pasaje también nos recuerda que Dios permite muchas crisis en nuestras vidas para llevarnos a esto, a reconocerlo como Dios, a humillarnos, a pedirle perdón por lo que hemos hecho. Son momentos, son días de reflexión, son días de meternos con Dios y decirle que nos muestre cómo estamos caminando como iglesia, cómo estamos trabajando como familia, cómo estamos caminando en lo individual. Son momentos, como lo escribe aquí Job, de reflexionar, de meternos con Dios, de pensar en la humanidad, de ver estos momentos de crisis. Y vamos a entrar a ese pasaje, a esa lectura, que en su momento cuando yo la leí y dije, bueno, ¿por qué está esta historia aquí? ¿Qué puedo aprender de esto aquí? Y Dios me mostró, de hecho, pensé en un momento, pues la leí, está en el libro de Hechos, la leí y dije, bueno, es solo una anécdota, una historia más del apóstol Pablo, pero Dios me recordó estas palabras de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces dije, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios. Pues Dios nos puede hablar, me puede hablar en esta lectura, en esta historia del apóstol Pablo. Les repito, como lo dije en un principio, es esta historia cuando Pablo ya va a Roma para enfrentarse al César. Él ya va a un juicio con el César después de haber pasado por varios tribunales. Él ya va directo a su muerte. Se dice por ahí que es en Roma donde el apóstol Pablo es muerto ya. Pero él tenía, me sorprende ver aquí la entereza de fe que él tenía, la fortaleza, el ánimo que él tenía ante esta situación. Vamos al libro de Hechos 27, 13 al 44. Y entramos de lleno en sí al mensaje de viviendo en la crisis, viviendo en esta situación, en esta tempestad. ¿Sí? Mi Biblia tiene aquí por subtítulo La tempestad. Hechos 27, 13 al 44. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Aquí se levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Cuando pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo:
Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. ¿Qué es una tempestad? Una tempestad es una gran perturbación de la atmósfera caracterizada por lluvia, granizo, truenos, descargas eléctricas, etc. Es una perturbación de las aguas del mar, causada por la violencia de los vientos. O sea, es algo tremendo, ¿no? Yo nunca he visto, o creo que sí en películas, las tempestades, ¿no? Cómo azotan los vientos, los navíos, los barcos. El versículo 9 nos dice, perdón, no leí desde el 1, léanlo en su casa, 27:1. ¿Sí? El versículo 9 nos dice: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Ya había pasado esa fiesta del ayuno llamada Yom Kippur en el mes de septiembre, de manera que se acercaba el invierno. Los marineros consideraban la navegación en el Mediterráneo no muy segura de octubre a marzo. Por eso es que Pablo les advierte que no hagan ese viaje, pero él se basaba solamente en el conocimiento meramente natural, por experiencia y por lo que se hablaba. Sabemos que los negocios en aquel entonces pues se hacían a través de las zonas marítimas, ¿no? Los barcos y todo eso. Entonces sabían por naturaleza cuáles eran los tiempos que favorecían las navegaciones, los traslados de mercancía. Y entonces Pablo aquí por naturaleza él les decía: no es tiempo de que viajemos, tenemos que quedarnos varados aquí un tiempo. Pablo les advierte que no hagan ese viaje, pero él se basaba solamente en un conocimiento natural. El versículo 10 nos dice que Pablo advierte, veo en el versículo 10, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Hoy en día, todo mundo ve, todo mundo tiene presagios, todo mundo tiene revelaciones, todo mundo escribe en los WhatsApp, todo mundo manda por Facebook, por todos lados, todo mundo manda situaciones que a veces ni ellos mismos conocen. Pablo advierte, veo, Pablo tiene una percepción, aprecia la realidad exterior por los sentidos. Yo veo, dice Pablo, veo. El versículo 11 nos dice, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. No solo los expertos, el centurión, el timonel y el dueño del barco, y luego la mayoría estuvieron de acuerdo en hacer el viaje. Hoy en día en estas crisis, o en la crisis que estamos viviendo, todos son expertos. Todos opinan. Todo mundo dice. ¿Sí? Pablo tenía una percepción, es cierto. Pero yo creo que Pablo tenía esa percepción por obra del Espíritu Santo. Él sabía, Pablo. Él sabía, no solamente en el hecho meramente natural o en el conocimiento meramente natural, sino que él veía, tenía esa percepción de que esto iba a ser, de terminar en un desastre. La Escritura nos dice que en los últimos días Dios nos iba a enseñar todas las cosas. Pues aún esto, a través de su Santo Espíritu, la crisis que estamos viviendo, yo creo que Dios nos enseña qué momentos estamos viviendo.
para no caer en el pánico, en el miedo que hoy tienen muchos. Escuchamos si es cierto, y principalmente nosotros como pastores que vamos a guiar a la iglesia, a las ovejas, tenemos que estar enterados, tenemos que estar estudiando, ver. Yo cada vez que leo mensajes o noticias le digo: Dios, lléname de tu Santo Espíritu, que pueda yo discernir qué es lo bueno de esto, Padre Santo. ¿Por qué? Porque mis hermanos principalmente, ellos demandan señal, ellos demandan de nosotros qué es bueno, qué está pasando, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos, el Señor se regresa. Tenemos que tener respuestas oportunas, y también para los del mundo. Yo no sé si a ti en estos días se han acercado compañeros del trabajo, familiares, amigos, y te han preguntado: oye, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tú qué crees en Dios? ¿Qué te dice Dios acerca de esta situación? Y tenemos que tener una respuesta apropiada para estas cosas. Tenemos que estar bien informados, hermanos. Creyeron que podían conseguir lo que querían. Versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron justo a la costa de Creta. Su sabiduría. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Desgraciadamente muchos de nosotros hoy en día también caemos en la soberbia y creemos conocer más de lo debido. Y tenemos principios, tenemos buenas observaciones, tenemos buenas percepciones, entre comillas, y creemos que es esto. Tratamos de calmar a la gente diciéndoles: ni les creas, mira, los tiempos están bien, es una mentira, pues sea verdad. No voy a hablar mucho de este tema, será verdad, será mentira. Lo que sí creo que es que Dios está ocupando toda esta situación para traernos a algo, para mostrarnos algo en nuestras vidas. Versículo 14 y 15. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Los expertos se equivocaron. El capitán del barco se equivocó, los marineros se equivocaron. Todos decidieron, dice ahí versículo atrás, que todos decidieron mover el barco, echarlo a andar, irse a viajar, vámonos, todo está bien. O sea, de momento hubo un viento tranquilo y dijeron: se está componiendo el clima, vayamos, pero se equivocaron. Hoy en día también los médicos, los abogados, los consejeros se pueden equivocar. Nuestras autoridades se pueden equivocar, los médicos se pueden equivocar, nuestros patrones se pueden equivocar. Nosotros como ministros nos podemos equivocar, somos falibles también, pero Dios no se puede equivocar, hermanos. Dios jamás se equivoca. Que cuando nosotros creamos que Dios no tiene bajo control esta situación, no creamos al enemigo, Dios la tiene bajo control. Él es el rey del universo. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él mismo les da vida dice que a todo ser viviente. Y si los virus, las bacterias son seres vivientes, pues también Dios les da vida. Él le da vida a todo ser viviente. Él puede controlarlos, puede mandarlos. Y yo no dudo, los expertos se pueden equivocar, pero Dios no se va a equivocar, hermano. Si estás en un momento ya las últimas del qué vas a hacer, qué va a pasar si se viene la tercera etapa de esta crisis de pandemia, debemos de confiar. Ellos se pueden equivocar, pero Dios no se va a equivocar, jamás se va a equivocar. Pablo no dijo: el Señor me dijo, él dijo: veo, tenía una percepción aguda, tal vez era una vocecita, tal vez era el Espíritu Santo el que le decía: veo.
veo ese testigo interno, veo. Dios lo usaba. Dios le había dicho, la promesa de Dios es, llegarás y te presentarás ante el César. O sea, vas a llegar. O sea, Pablo aquí tenía la confianza plena de que a pesar de esa tormenta que estaba viviendo, él iba a llegar, porque Dios se lo había prometido. A nosotros Dios nos ha prometido que estaremos con Él, que llegaremos a Él, que le veremos cara a cara, que estaremos con Él. Entonces, pasen las crisis que estemos viviendo, nosotros vamos a llegar. Vamos a llegar. Yo creo que lo único que nos aterra es la manera. Yo creo que no nos da miedo el morir, sino la manera en que vamos a morir. Pudiera ser eso lo que nos aterra. La manera en que vamos a morir, a lo mejor infectados, o a lo mejor por otras enfermedades, no lo sabemos. A lo mejor en un accidente, de un balazo, una bala perdida, no lo sabemos. Pero hay una promesa de que Dios nos dijo, vas a llegar. Porque donde yo estoy, quiero que tú estés conmigo. Aquí voy a preparar muchas casas, muchas moradas, para que donde yo estoy, quiero que tú estés conmigo. Entonces, ¿vamos a vivir crisis en nuestras vidas? Sí, las vamos a vivir. ¿Vamos a vivir pandemias en nuestras vidas? Sí, las vamos a vivir. Guerras, hambres, economía. Pero Dios nos ha prometido que vamos a estar con Él. O sea, nos va a llevar a puerto seguro. Y Pablo tenía esta confianza plenamente de que Dios lo iba a llevar. Él iba a estar frente al César. Necesitamos aprender a escuchar a ese testigo interno, a esa vocecita que nos habla, a ese redarguir del Espíritu Santo. En estos momentos de crisis necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Lo necesitamos, creo que lo hemos dejado a un lado. Hemos hecho más caso a los médicos, a los gobiernos y a todos aquellos que se levantan como hombres de fe y escriben y dan sus mensajes, sus escritos. Dios no se va a equivocar, mis hermanos. ¿Cuántas penas y noches sin dormir nos evitaríamos si tan solo aprendiéramos a escuchar y ver lo que el Espíritu Santo nos advierte? ¿Cuántas penas y noches sin dormir nos evitaríamos si tan solo aprendiéramos a escuchar y ver lo que el Espíritu Santo nos advierte? Jesús dijo, no los voy a dejar solos, enviaré la promesa de mi Espíritu Santo. Y Él estará en ustedes. Así como está conmigo, Él estará en ustedes. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Dónde está Dios en este momento de crisis? Está en medio de nosotros. Está en ti, hermano. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios. Estamos tan metidos muchas veces en las situaciones de esta vida que no nos damos cuenta de esas percepciones internas que Dios provoca en nuestro ser. Estamos haciendo más caso a los líderes, a los experimentados en estas cosas. Yo no dudo que Dios use a muchos médicos, y hay muchos médicos atinados, hay muchos médicos atinados, muchos políticos muy atinados, ¿sí? Por eso es que rogamos porque Dios le dé a nuestro presidente sabiduría para este momento de crisis. Aunque sea criticado, aunque sea de todo. Y no nos metamos en esas situaciones de esta vida. Confiemos en Dios. Seamos receptivos a la voz del Espíritu Santo. Versículo 20. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Hoy o en estos días pueden haber días sin sol para muchos de nosotros. Puede haber días sin nubes. Puede que muchos
de nosotros perdamos toda esperanza de salvarnos. Yo no quiero que eso pase con los hijos de Dios. El mundo tal vez no tiene esperanza. El mundo tal vez está perdiendo toda esperanza de vida. Escuchaba en unas noticias de un médico que se suicidó al ver toda esta situación en Europa. No recuerdo en qué país. O sea, llegó a sus fuerzas, llegó al extremo y dijo, yo ya no puedo, y ¡pam!, se mató. ¿Qué otros más? No lo sabemos. Muchos han perdido esperanzas. No había sol ni estrellas para guiarse. Finalmente perdieron toda esperanza de vida, de salvarse. Cuando has perdido la esperanza de vida por una enfermedad, por un virus, por una amenaza, cuando has perdido la esperanza de que tu situación cambie, negocios, trabajo, familia, etc. Hoy muchos están perdiendo esperanza. Sí, efectivamente, es lamentable que muchos patrones se tomen ahora de estas situaciones para despedir a empleados. Otros están en la incertidumbre de qué va a pasar, cerrarán mi negocio, cerrarán la oficina. Otros que tienen negocios propios, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vender? Nuestra confianza está en Dios. Él dijo que no nos dejará, que Él nos sustentará con la diestra de su justicia. Que Él es nuestro escondedero. Hay tanta promesa en la Escritura para ir a Dios, hermanos, para ir a nuestro Dios. En mi trabajo han recortado ya gente, las han mandado a sueldo mínimo, nada más. Me es sorprendente ver el día de ayer un listado, como tengo yo acceso al correo de la gerencia, para enterarme de situaciones en mi área de mi trabajo. En Recursos Humanos mandaron ya un listado con los salarios de cada uno de nosotros. Y le dicen a la gerente, determina aquí quiénes ganan más y que se vayan a descansar. Pero solo se les va a dar una ayuda de un salario mínimo. 90 pesos, no sé en cuánto está el salario mínimo. Y lo van a determinar en esta semana. Cuando yo sé que mi empresa tiene bastante. No solo es la empresa donde trabajo, hay otras más que tiene, de las cuales obtiene recursos. Pero están en esa incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si pierdo mi trabajo, mi negocio, ¿qué va a pasar con mi familia? Nosotros tenemos que pararnos en la promesa de Romanos 9:28. Todas las cosas nos ayudan a bien, a aquellos que conforme a su palabra somos llamados. Toda esta crisis nos debe de ayudar a bien, hermanos. Dios tiene el cuidado pleno de cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar con mi renta? ¿Qué va a pasar con las colegiaturas de mis hijos? ¿Qué va a pasar con los créditos que tomé? ¿Qué va a pasar con todo eso? Dios tiene el control, confiemos en Él en estos tiempos de crisis. No nos rindamos, hay esperanza, hermanos. La ayuda viene en camino. La ayuda viene en camino. Versículo 21 y 26. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. En medio de esta situación,
cobrar ánimo. No el barco, no el capitán, no los médicos, no los gobiernos, no mis fuerzas, no mi sabiduría. Y ahora sí les dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Repito, no los médicos, no el capitán del barco, no mi patrón, no los gobiernos, no mis fuerzas, no mi sabiduría. Pablo les exhorta a tener esperanza y a cobrar ánimo. Y ahora sí les dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Ya no era una intuición de Pablo, ya no era un veo, ya no era la vocecita, el testigo interno, ya no era el Espíritu Santo, ahora era directamente un ángel del Señor quien se le había aparecido y le había dicho, Pablo, no temas, tú vas a llegar a Roma y ninguno de estos que van en el barco va a perder la vida. Anímense porque Dios va a hacer algo. Él me lo dijo. Los llena de ánimo. Anímense porque Dios va a hacer algo. Ahora nosotros tenemos algo mucho mejor que un ángel, hermanos. Tenemos algo mucho mejor que un ángel y es la palabra de Dios. Aquí ya está escrito. Vamos a 2 de Pedro 1:16 al 21. Ya no viene un ángel ahora y nos dice, ya tenemos en la Escritura todo lo que podemos saber para los momentos de crisis. 2 de Pedro 1:16 al 21. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos, escribe el apóstol Pedro. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido. Él está hablando aquí, está dando testimonio del Dios verdadero, del Hijo de Dios al cual ellos habían visto, se les había manifestado. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Aquí nos está dando estas palabras el apóstol Pedro, de que toda la Escritura es inspirada por Dios, no es humana, sino que ellos tienen el testimonio y dicen, créanlo, cuando él escribe esta carta, ¿sí? Es para que den testimonio. Dice Pablo, yo lo he visto, yo he visto al Cristo resucitado. Ahora tenemos algo mucho mejor y es la Escritura. Nosotros estamos creyendo en lo que Dios ya ha establecido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Lucas 22:33. Dios ya dijo algo sobre tu problema en su palabra. Dios ya dijo algo de nuestra crisis en su palabra. Solo tenemos que aceptar su promesa y nos sacará de la tormenta en el tiempo establecido por Él, hermanos. Hay un tiempo establecido por Dios. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Él tiene el tiempo establecido para que esta crisis dure, para que esta crisis pase. Solo tenemos que confiar en Él. Josué al final de su vida dijo, ninguna promesa de Dios ha fallado, todo se ha cumplido.
Ninguna promesa de Dios ha fallado, todo se ha cumplido. Josué había recibido palabra de Dios. La palabra de Dios es una base segura para nuestras vidas. Hoy no tenemos ya tiempo de reunirnos. Ya no vamos a estar tan fácilmente. ¿Cuánto? No lo sé. Pero tenemos la palabra de Dios. Ahí en nuestros hogares, ahí están las promesas. Ya Dios habló de nuestra crisis en su palabra. Ya Dios tiene la respuesta. La salvación ya viene en camino. La palabra de Dios es una base segura para nuestras vidas. Es una base segura, hermanos. Ahí tenemos que pararnos en la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia de Pablo? ¿Qué hemos aprendido de esta historia? ¿Qué clase de personas terminan en una tormenta o crisis? ¿Qué clase de personas terminan en una tormenta o crisis? Los desobedientes. Jonás terminó en una tormenta por desobedecer a Dios. No solo en esta crisis, en muchas crisis que han venido a nuestras vidas han sido por ser desobedientes, por no creerle a Dios. Pablo termina en una tormenta por obedecer a Dios. Por obedientes, sí, también Dios nos va a meter en una tormenta para enseñarnos más cosas, lo maravilloso que es Él, para madurar en nuestra fe, para seguir creciendo, hermanos. Ahí nos va a meter Dios en las tormentas. Esta es una tormenta, sí, no nos asusta el coronavirus. A mí me inquieta ahora que la iglesia no esté reunida por estas causas. Esa es una crisis. Pero confío en Dios que este tiempo va a pasar. Además, el Señor ya le había dicho a Pablo en Hechos 22:11, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Nos anima nuestro Dios. Ánimo, esta pandemia va a pasar. Ánimo. La gente buena termina también en tormentas. Vivimos en un mundo caído por la desobediencia de un hombre. Y las tormentas están a la orden del día, son parte de la vida. Todos vivimos tormentas o crisis. Nosotros no podemos dictar o sugerir el método de Dios para librarnos de las tormentas. No le podemos decir a Dios, Señor, si tú hicieras esto, si compusieras esto, Señor, no. Dios tiene el control. Dios pudo haber enviado esta crisis probablemente. Y si no la mandó Él y fue el enemigo de nuestras almas, pues Dios tiene control. Él no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Pero Dios está al control de todo esto. Pierden el barco, pierden el cargamento, no hay calma. La tormenta nunca paró. Incluso después de naufragar, llegaron a la orilla y seguía lloviendo. O sea, la tormenta no paró, ahí seguían. Llegaron a la orilla, pero seguía lloviendo. Se había perdido todo. Podemos perder muchas cosas en cada crisis, en cada tormenta. Y seguir, hermanos, y seguir. No siempre podemos dirigir cómo las cosas van a salir. A veces Dios lo hace instantáneamente y milagrosamente. A veces al final la tormenta se calma sola. Como sea que Dios traiga alivio y paz a nuestra tormenta, podemos, y Él quiere que tengamos confianza para traernos bendición. Eso es lo que quiere Dios, que tengamos confianza, que no nos apachurremos, que confiemos en Dios. A veces llueve, a veces no va a llover. Pero cualquiera que sea la situación, al final oiremos bien hecho, siervo fiel. Y terminaré con esta misión que el Señor me dio. Esto es también un trabajo a nuestra fe para que al final nos diga Dios, bien, pasaste la tormenta, bien, pasaste la crisis, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, siervo fiel. No te achicopalaste, no te caíste. Diste testimonio de que yo soy Dios, Dios fuerte. Animaste a otros. Vinieron a mi conocimiento otros por tu fe.
Es obvio que Pablo estuvo buscando a Dios en esta tormenta. Ahí no vemos que, por ejemplo, Pablo vaya y se esconda en un rinconcito y esté orando, pero es un hecho que Pablo estaba orando, era un hombre de fe. Pablo estaba orando. Nuestro trabajo es aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Dios va a hacer lo que me dijo que haría. Eso es lo que dijo Pablo. Dios me ha dicho lo que va a hacer, lo que va a hacer en este momento. ¿Acaso Dios no había dicho que todo se salvaría? Dios, quien dio el fin, también proveyó los medios. Dios había dicho ya a Pablo, este es el fin, van a llegar todos con vida, pero estos son los medios. Tiren esto, tiren la sobrecarga que llevan. Empiecen a hacer esto. A través de una crisis, Dios nos va a mostrar cosas que debemos hacer. Deja de hacer esto, tira eso, esto te estorba, haz esto. Si los marineros, en el versículo 30 leemos que los marineros iban a descender unos botes, pero no era tanto por ayudar al navío, era para que ellos huyeran. Entonces Pablo habla al capitán y les dice, no los dejes bajar. Porque si estos bajan y se van, el barco no va a llegar. Ellos son expertos en la navegación. Ellos van a ayudarnos. Y entonces el capitán manda a cortar las amarras de esos botes salvavidas. Porque la intención era salirse. Ya el miedo estaba en ellos. El temor era salir. Muchos probablemente nieguen la fe en estos momentos de crisis. Al no ver que Dios está haciendo algo en sus vidas, puedan negar que Dios existe, puedan descender del barco, puedan huir. Ellos son los expertos, ellos sabrán qué hacer con el barco. Ese era el llamado de Pablo, no los dejes ir, estos se nos van a ir y ellos saben cómo guiar el barco, deténlos. Muchas veces tentamos a Dios cuando decimos que confiamos en Él y que estamos bajo su protección, pero no usamos los medios adecuados a nuestra disposición. Muchas veces decimos Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza y no hago lo que me dictan las autoridades. Sí, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza y ando haciendo una vida de loco por allá afuera. No seguimos las normas, no seguimos los consejos. Hoy nosotros somos bendecidos porque estamos obedeciendo a nuestro gobierno. No más de 50 se pueden reunir, no más de 50. Se cierran las iglesias, pero no vamos a tentar al enemigo. Tentarlo es decir, sí, ok, tú dices eso, pero Dios es mi fortaleza y yo voy el día de hoy a tener mi servicio normal, con mis 200 gentes aquí adentro. Yo creo que eso es tentar a Dios, tentar a nuestro Dios. Tentamos a Dios cuando decimos que confiamos en Él y que estamos bajo su protección, pero no usamos los medios adecuados a nuestra disposición. Dios nos da el fin, pero también nos da los medios para llegar a ese fin. Versículo 33. Ahí de Hechos, versículo 33. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. ¿Cuántos no están con la vida en un hilo y sin probar bocado? Cualquiera que sea la crisis, no solo esta crisis, cualquiera que sea la situación que estamos viviendo, nos quita el hambre. Nuestra vida parece que se nos va. Traemos las nubes del día siguiente para el día de hoy. ¿Cuántos no estamos
o no están pendiendo de un hilo en estos momentos de crisis. Cuando una persona tiene falta de esperanza, está deprimida por una crisis en su vida. Generalmente se descuida, deja de cuidarse, deja de comer, etc. Se tira, se cae, porque es más poderosa la crisis que está viviendo, la tormenta que está viviendo. No hay confianza en Dios. Dios en ese momento ya se le murió. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza, le dijo Dios a Pablo, aunque sí se mojarán. Las crisis nos van a salpicar un poco, hermanos. Las crisis nos van a... Esta pandemia nos va a salpicar un poco. Tal vez en la economía, ¿sí? Tal vez en nuestras relaciones. Pero yo ruego a Dios porque esas salpicaduras de esta crisis sean para provecho de cada uno de nosotros. Sean para provecho de cada uno de nosotros. Versículo 35. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron. Versículo 37. Éramos en total 276 personas en el barco. ¿A cuántas personas puede influenciar una persona que ama a Dios? Ninguno de ellos se perdió. ¿A cuántas personas puede influenciar una persona que ama a Dios y que obedece a Dios? Tú no sabes, hermano. Tú no sabes, hermana, que si tú temes a Dios, que si tú confías en Dios en estos momentos de crisis, ¿a cuántas personas más puedes tú influenciar? A tu esposa que probablemente no cree, a tu esposo o a tus hijos que probablemente no creen, pero ellos ven la fortaleza que ahora tú tienes en Dios, que a pesar de lo que estamos viviendo, Dios es tu esperanza. ¿A cuántas personas no podemos influenciar en estos días de crisis? A tu propia familia, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, a otros miembros de la iglesia, a nuestro país. No subestimemos la buena influencia que puede tener Dios a través de nosotros. No la subestimemos. Dios es poderoso, Dios puede usarnos en estos momentos. Y nuestra oración es de que Dios nos use en esta época de crisis. Nos use y en las crisis que vengan más adelante. Porque Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Pero, ahí está el pero yo he vencido al mundo, dijo Jesús. O sea, te puedes refugiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Si estamos viviendo una tormenta hoy, tal vez las cosas no estén saliendo de acuerdo a tu plan. Eso no significa que Dios no tenga su plan. Al final de la tormenta algo puede pasar. Al final de la tormenta algo puede pasar. Al final de esta crisis, al final de nuestras crisis, algo puede pasar. Y esto es precioso lo que viene en el capítulo 28. O sea, tú lees con calma en tu casa todo el capítulo 27, todo lo que se vivió en este naufragio, en esta tormenta. Y llegas al capítulo 28 y vas a ver la bendición que Dios trajo después de la tormenta. Capítulo 28, y con esto termino. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios.
Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Hubo bendición, hermanos. Hubo bendición. Por eso es que digo que Dios no está ajeno a nuestras crisis. Dios no está ajeno. Después de la tormenta viene la calma y viene la bendición. ¿Cuántos van a ser bendecidos con tu testimonio? ¿Cuántos van a venir a Cristo con tu testimonio? Si ya de por sí el domingo pasado tuvimos mayor asistencia. ¿Por qué? Porque muchos en el temor, en el miedo de estas situaciones empezaron a venir a la iglesia. Generalmente en los momentos de crisis, cuando hay terremotos, cuando hay situaciones naturales de desastre en un país, la gente busca a Dios. La gente busca a Dios. Y si vamos a llegar a esta tercera fase, yo creo que mucha gente va a venir a buscar a Dios. Y ahí es donde Dios nos va a usar. Ahí es donde Dios nos quiere usar, a ti y a mí, para traer consuelo, para traer verdad a esas gentes. Ahí es donde Dios. Ahí vemos toda esta calma que vino después de la tormenta. Hubo bendición, los atendieron. Dice Pablo, Lucas al escribir esto, dice, nos atendieron, pero precioso. Y venían con Pablo y le traían a los enfermos y sanaban, o nos traían, porque a lo mejor también Lucas imponía manos en ese momento. Y la gente era sanada y muchos vinieron al conocimiento de Cristo. Quizás con la tormenta que el diablo intenta destruirte, esta va a llevarte a la orilla de la bendición más grande de Dios. Si el diablo está tomando esto también para destruirnos, pero nosotros nos afianzamos en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios, hermanos, entonces vamos a pasar a la otra orilla de la bendición más grande de Dios. Y Dios va a usarte más de lo que nunca te ha usado. Eso créelo de verdad. Dios nos va a usar a su iglesia, la va a despertar para traer a otros al conocimiento de Él. No pierdas la esperanza en Dios. Dios te ama, no te rindas. Sus promesas son verdad. Las promesas de Dios son verdad, hermanos. Yo te animo en estos días en los cuales vamos a estar, probablemente algunos encerrados, salir lo poco posible a las calles, a refugiarnos en Dios, ahí con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con que todo aquel que demande, que pida demanda de nuestra fe, nosotros podamos decirles en quién hemos creído. ¿Por qué no estamos angustiados? Ahí es lo bueno. Y el día de ayer llegó a mi teléfono un pensamiento de un hermano llamado Ray Ortlund y me gustó. Estaba yo meditando en esta palabra, encendí mi teléfono y pude ver esta palabra, y yo creo que esta es una palabra para toda la iglesia universal el día de hoy. El hermano Ray Ortlund escribe: si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto salimos de esta crisis solo para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Repito, si los pastores y nuestras iglesias salimos de esta crisis para regresar a la normalidad, aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos en estos días?
hermanos, yo creo que es momento de que la iglesia despierte, de que cada uno despertemos, que recobremos las fuerzas, el valor, la fe en nuestro Dios y que vayamos y prediquemos las buenas noticias de salvación para todo el mundo y principalmente para nosotros, para aquellos que están desanimados, que nos animemos unos a otros. Estamos separados, pero estamos en el Espíritu, que nos animemos unos a otros, que retomemos las fuerzas en nuestro Señor Jesús. Ahí este es el momento oportuno, esta es la crisis oportuna, no nos va a destruir, no nos va a destruir, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, nos han escrito a través de WhatsApp, de los medios, de estas líneas sociales, pues medios sociales, de qué manera pueden traer sus ofrendas, pueden depositar sus diezmos, sus ofrendas, la ayuda a los pobres, la ayuda a las misioneras. Y tenemos una cuenta de banco donde ustedes pueden depositar, lo pueden hacer a través de la banca móvil o ir a los bancos, no sé si van a estar abiertos. Otra forma que si te queda cerca el local de la iglesia, tú puedas venir y depositarlo aquí en las cajas recolectoras, hermanos. No dejes sobres en los mismos contenedores de sobres, no los dejes. El día de hoy encontramos un sobre con dinero, ¿sí? Deposítalo por favor en las cajas recolectoras y ahí vamos a proyectar el número de cuenta donde si Dios te mueve a traer tus diezmos, tus ofrendas, lo puedas hacer a través de estos medios. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El miércoles tenemos servicio normal en la iglesia, ¿sí? Daremos cabida a menos de… es cierto, perdón. El miércoles solo tenemos transmisión en línea. No vamos a tener gente en el local, solo estarán el pastor y los de audio, ¿no? Para que tú también nos sigas en línea, hermanos. Y las reuniones normales que tenemos de mujeres, varones, líderes, matrimonios, continúan en nuestro local. No llegamos a 50, entonces vamos a continuar con eso. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos.